Un joven negro y su niñera entran para cenar tranquilamente. Lo que comienza como una comida normal rápidamente se convierte en una situación incómoda y tensa cuando se enfrentan a los prejuicios tanto del personal como de los clientes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo algo tan simple como salir a comer puede convertirse en un momento que te cambia la vida? Bueno, esta es una de esas historias. Todo comenzó una fresca mañana de sábado en la adinerada ciudad de Roseville, un lugar donde el dinero de antaño y los prejuicios arraigados aún reinaban supremos. Conocida por sus jardines bien cuidados, sus boutiques de lujo y sus restaurantes exclusivos, Roseville tenía un aire de sofisticación que enmascaraba las verdades más oscuras debajo de su superficie. En el centro de esta ciudad se encontraba Granger's Grill, un restaurante tan famoso como exclusivo. James, un niño negro de 8 años de ojos brillantes, no era consciente de la exclusividad que lo rodeaba. Todo lo que sabía ese día era que estaba emocionado por el regalo especial que su niñera, la señora Rose, le había prometido. La señora Rose había estado con la familia de James desde antes de que él pudiera recordar. Era una mujer cálida y sabia, que encarnaba la dignidad y la gracia a pesar de los innumerables desaires que enfrentaba a diario. Se suponía que hoy sería un día especial. La señora Rose había decidido llevar a James a Granger's Grill, un lugar por el que había pasado muchas veces, pero al que nunca había entrado. Mientras caminaban de la mano hacia el restaurante, los ojos de James se iluminaron ante las vistas y los olores que lo rodeaban. Casi podía saborear la promesa de comida deliciosa y momentos felices por delante. Pero esa emoción duró poco. Antes de que pudieran sentarse, apareció el propio señor Granger, con su actitud irradiando autoridad y desdén. «Disculpe, ¿qué cree que está haciendo aquí?», gritó, con los ojos fríos y despectivos, sin mirar apenas a la señora Rose. Con voz firme la señora Rose respondió: «Nos gustaría sentarnos y almorzar, si le parece bien». El rostro del señor Granger se torció en una mueca de desprecio. «No aquí, no hoy. No servimos a gente como usted». James tiró de la mano de la señora Rose. La confusión llenó sus ojos. «¿Por qué no podemos comer aquí?». «Por favor, déjenos disfrutar de una comida como cualquier otra persona», instó la señora Rose, pero su actitud tranquila se quebró bajo el peso de su hostilidad. «No me importa si no lo entiende. No quiero gente como usted en mi restaurante. Ahora váyase antes de que lo eche». Su voz cortó el aire como un cuchillo, escalofriante e implacable. La sala quedó en silencio. Los comensales miraban en estado de shock, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie intervino. El agarre de la señora. Rose se apretó alrededor de la mano de James mientras lo guiaba hacia afuera, su corazón pesado con una carga indescriptible. James guardó silencio, pero las preguntas se gestaban detrás de sus ojos abiertos, rogando ser expresadas. «¿Por qué no nos dejaron comer allí, señora Rose?», preguntó finalmente cuando estaban a una cuadra de distancia. Ella suspiró, sus hombros agobiados por el peso de innumerables verdades no dichas. ¿Cómo se le explica el racismo a un niño? ¿Cómo decirle que no importa lo amable o lo inocente que sea, algunas personas solo lo verán por el color de su piel? «James», comenzó con suavidad, arrodillándose para encontrarse con su mirada. «Algunas personas no ven las cosas como deberían. No se dan cuenta de que todos merecen ser tratados de manera justa, sin importar el color de su piel». «¿Por qué?», insistió James. Su joven rostro era un retrato de confusión. «No lo sé, cariño, pero lo que sí sé es que tu padre se ocupará de esto. Siempre lo hace». Dicho esto, tomó su mano de nuevo y lo condujo a casa, donde la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Cuando Robert Thompson llegó a casa esa noche, lo primero que notó fue el pesado silencio. Su hijo, que normalmente saltaba de un lado a otro con entusiasmo y contando historias, ahora estaba callado. La señora Rose estaba sentada en su silla habitual, con expresión sombría. «¿Qué pasó?», preguntó Robert con voz tranquila pero firme. Mientras la señora Rose contaba la historia, cómo los habían echado de Granger's sin ninguna razón más que el color de su piel, la mandíbula de Robert se tensó. Él no era ajeno a estas historias, ya que había pasado años como abogado de derechos civiles luchando contra tales injusticias. Pero escuchar que le sucedía a su propio hijo lo afectó más de lo que podría haber anticipado. «Papá, ¿por qué nos hicieron eso?»,
Component Placement?, preguntó James, mirando hacia arriba con ojos inocentes llenos de dolor. Robert respiró profundamente y se arrodilló al nivel de James. Porque, hijo, algunas personas todavía creen en cosas que no están bien, pero solo porque lo crean no significa que tengamos que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? Component Placement, preguntó James con voz pequeña y temblorosa. Vamos a asegurarnos de que nunca más puedan hacerle esto a nadie, respondió Robert, con una determinación feroz encendiéndose dentro de él. Al día siguiente, Robert regresó a Granger's Grill, resuelto e inquebrantable, con la señora Rose y James a su lado. Cuando entraron, las cabezas se volvieron de nuevo, pero esta vez había una energía diferente en el aire. La presencia de Robert exigía atención. El señor Granger emergió de detrás del mostrador, con expresión sombría. «Tienes mucho valor para volver aquí», dijo con desdén. «Tenemos que hablar, señor Granger», dijo Robert con voz firme. Granger se cruzó de brazos desafiante. «No tengo nada que decirte. Este es mi restaurante y tengo derecho a servir a quien me plazca». «Ahí es donde te equivocas», respondió Robert, con sus ojos clavados en Granger con una intensidad inquebrantable. «No puedes discriminar a las personas por su raza. Eso es ilegal. Lo que le hiciste a mi hijo y a la señora Rose no quedará sin respuesta». El rostro de Granger se sonrojó de ira y miró a su alrededor, notando la creciente atención de los comensales. «¿Crees que puedes amenazarme? He dirigido este lugar durante 20 años y nadie me ha desafiado nunca. No vas a ser el primero». Robert se mantuvo firme. «No te estoy amenazando. Te estoy dando una oportunidad de arreglar esto antes de que empeore». Granger se rió, cegándolo su arrogancia. «¿Empeorar las cosas? ¿De verdad crees que a alguien en esta ciudad le importas tú o tus amenazas? Vete antes de que te vuelva a echar». Pero Robert permaneció tranquilo y sereno. «Ya veremos». La noticia del incidente se extendió rápidamente. El nombre de Robert Thompson tenía peso, no solo por su profesión, sino porque tenía reputación de librar batallas que nadie más tocaría. El periódico local recogió la historia que detallaba cómo un niño negro y su niñera habían sido expulsados de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Pronto, las conversaciones zumbaron por todo Roseville. Muchos de la generación más vieja defendieron al señor Granger, alegando que simplemente estaba manteniendo los estándares de su restaurante, pero las voces más jóvenes y progresistas comenzaron a cuestionar si Roseville debería permitir que ese comportamiento continuara. Se formaron pequeñas protestas fuera de Granger's Grill. La gente sostenía carteles que decían «Igualdad de derechos, igualdad de servicio», exigiendo un cambio. Mientras tanto, Robert trabajaba incansablemente entre bastidores, presentando una demanda contra el señor Granger por discriminación racial. Era el primer caso de este tipo en Roseville, y rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Este caso no se trataba solo de lo que les había sucedido a James y a la señora Rose. Se trataba de si la ciudad toleraría un racismo tan flagrante. Sin embargo, Granger se mantuvo desafiante y siguió negándose a prestar servicios a cualquiera que considerara indeseable. No se disculpó por sus acciones, creyendo que su riqueza y sus conexiones lo protegerían de cualquier consecuencia. Pero Robert Thompson no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Estaba decidido a demostrar a su hijo y a la comunidad que la justicia podía y debía prevalecer. En casa, James permaneció callado, lidiando con los acontecimientos que no podía comprender del todo. Era solo un niño, no diferente a cualquiera de los otros niños que visitaban restaurantes con sus familias. Una noche, no pudo contener más sus preguntas. Mientras su padre estaba sentado en su escritorio, estudiando documentos legales, James se subió a su regazo. «Papá, ¿por qué no les agradamos? ¿Qué hicimos mal?» Robert miró a su hijo con el corazón adolorido. Había pasado toda su vida luchando estas batallas, pero ver el dolor en los ojos de su hijo lo convirtió en algo personal. Dejando a un lado sus papeles, respiró profundamente. «James, no hiciste nada malo. A veces la gente como el señor Granger no ve el mundo como debería. Se les ha enseñado a pensar que algunas personas son mejores que otras, solo por el color de su piel. Pero eso no lo hace verdad». James asintió lentamente, asimilando las palabras de su padre. «Pero, ¿y si nunca cambian?» Robert sonrió suavemente, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de su hijo. «Es por eso que luchamos, hijo. Es por eso que defendemos lo que es correcto,
para que tal vez un día cambien, y si no lo hacen, nos aseguraremos de que no puedan lastimar a nadie más. La demanda se presentó oficialmente y el caso de Thompson contra Granger's Grill se convirtió en el centro de atención. El día del juicio, la sala del tribunal estaba repleta de espectadores. Personas de todos los ámbitos sociales, negros, blancos, ricos y de clase trabajadora, acudieron para ver lo que estaba a punto de suceder. Robert presentó su caso con la misma determinación tranquila que había mostrado durante todo el calvario. Expuso los hechos con claridad. James y la señora Rose habían sido expulsados del restaurante únicamente por su raza, lo que constituía una violación de sus derechos conforme a la ley. Sin embargo, el señor Granger se sentó en la sala del tribunal con aire arrogante y desafiante, mientras su abogado, muy caro, argumentaba que tenía todo el derecho a negarle el servicio a quien quisiera, planteando la cuestión como una cuestión de preferencia personal. Pero la situación empezó a cambiar cuando Robert llamó a declarar a los testigos. Algunos de los que habían presenciado el incidente en Granger's Grill, sintiéndose culpables por su silencio, empezaron a hablar. Otros compartieron sus propias historias de discriminación en Roseville, revelando un patrón de comportamiento que se extendía más allá de un solo restaurante. Finalmente, Robert presentó la evidencia más conmovedora de todas. James, sentado en el estrado de los testigos, pequeño pero inflexible. Miró al señor Granger con una mezcla de curiosidad y valentía, su voz joven y firme mientras relataba su experiencia, compartiendo cómo lo hizo sentir el ser tratado de manera diferente. ¿Por qué no puedo comer en un restaurante como todos los demás? Srenia preguntó, sus inocentes palabras flotando pesadamente en el aire. La sala quedó en silencio. Incluso el señor Granger, que alguna vez se había burlado de la noción de responsabilidad, parecía desconcertado. El peso de las palabras de James resonó, atravesando la fachada de superioridad a la que se había aferrado durante tanto tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente emitió el veredicto. Señor Granger, sus acciones han violado los derechos del hijo del señor Thompson y la señora Rose. La discriminación no tiene lugar en esta comunidad, y su restaurante será responsable del dolor que ha causado. Robert sintió una ola de alivio que lo invadió, pero la lucha no había terminado. Mientras James abrazaba a su padre con fuerza, comprendió que esta batalla no se trataba solo de un restaurante. Se trataba de abrir la puerta a conversaciones que debían tenerse, de garantizar que ningún niño tuviera que volver a enfrentar esa discriminación. En las semanas siguientes, Granger's Grill experimentó cambios significativos. Si bien los antiguos propietarios lucharon arduamente para mantener su reputación, la presión de la comunidad los obligó a modificar sus políticas y prometieron tratar a todos los clientes por igual. Algunos vecinos incluso pidieron un boicot hasta que el restaurante realmente aceptara la diversidad y la inclusión. Pero para Robert, la lucha se extendía más allá de un restaurante. Esperaba inspirar un movimiento que abriera mentes y corazones en todo Roseville. Organizó reuniones comunitarias, invitando a los residentes a compartir sus experiencias y fomentando debates sobre la raza, el privilegio y la aceptación. El resultado fue nada menos que transformador. A medida que la gente se unía, compartía historias y aceptaba las diferencias, floreció un nuevo sentido de comunidad en Roseville. El periódico local incluso publicó un artículo titulado Un lugar en la mesa, que destacaba los diálogos en curso sobre el racismo y el compromiso con el cambio dentro de la comunidad. Para James, esos días que pasó en casa, escuchando las fervientes discusiones de su padre y presenciando la transformación dentro de su ciudad, despertaron el deseo de luchar por su propia justicia. Comenzó a hablar en la escuela, compartiendo su historia y alentando a sus compañeros de clase a hacer lo mismo. Con cada historia compartida, una nueva generación aprendió la importancia de oponerse al odio y defender la igualdad. Aunque habían comenzado este viaje enfrentando la adversidad, los Thompson emergieron más fuertes, cambiados para siempre por los eventos que se desarrollaron en Granger's Grill. Aprendieron que incluso los desafíos más abrumadores podían conducir a la esperanza y al cambio, no solo para ellos mismos, sino para todos en su comunidad. Y a pesar de todo, el vínculo entre Robert, James y la señora Rose solo creció. Cuando se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por ellos mismos,
Estaban luchando por un futuro en el que todos los niños pudieran entrar a un restaurante y sentirse bienvenidos, sin importar el color de su piel. Después de que se presentó la demanda, la pequeña ciudad de Willow Creek se llenó de conversaciones. El caso se convirtió rápidamente en el tema de conversación de todas las mesas, con opiniones muy divididas. Algunos residentes apoyaron a los Thompson, creyendo que nadie debería enfrentar discriminación. Otros defendieron a Granger, citando la tradición y la resistencia al cambio. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Robert pasó incontables horas preparándose para el juicio. Quería asegurarse de tener todos los ángulos cubiertos. Recopiló testimonios de otras personas que habían experimentado una discriminación similar en la parrilla y habló con líderes comunitarios que estaban dispuestos a apoyarlo. Mientras tanto, James absorbió la tensión que lo rodeaba, su inocencia atenuada por el peso de la situación. La señora Rose, que se había convertido en una segunda madre para James, lo tranquilizó durante estos tiempos difíciles. Recuerda, James, incluso las cadenas más fuertes se pueden romper. La gente está empezando a escuchar. Tu voz importa. Sus palabras resonaron en él, llenándolo de esperanza. El día del juicio, la sala del tribunal estaba repleta. La atmósfera era eléctrica, llena de anticipación y aprensión. Robert se paró frente al juez con el corazón acelerado, mientras James se sentaba con la señora Rose, apretándole la mano con fuerza. Escucharon atentamente mientras los testigos compartían sus experiencias. Un maestro local contó cómo los estudiantes de color a menudo se sentían marginados en la comunidad, luchando por encajar mientras enfrentaban desaires sutiles. Otra mujer, una clienta de un restaurante que había presenciado el incidente, habló apasionadamente sobre la necesidad de inclusión e igualdad. Cada testimonio pintó una imagen vívida de la lucha en curso contra el racismo en Willow Creek. Cuando finalmente fue el turno de Robert para hablar, sintió el peso no solo de la lucha de su familia, sino de la lucha de todos aquellos que habían sido agraviados. Esto es más que una comida negada. Se trata de dignidad, respeto y el derecho a pertenecer a un lugar que llamamos hogar, declaró con voz firme. Mientras continuaba, las palabras de Robert tocaron una fibra sensible en los presentes en la sala del tribunal. La empatía en su voz cambió la atmósfera, revelando una humanidad compartida que trascendía el color. James observó a su padre con admiración y se dio cuenta de que defender lo que es correcto requiere coraje, especialmente frente a la oposición. El juicio concluyó con un veredicto que resonó en todo Willow Creek. Granger's Grill fue declarado culpable de prácticas discriminatorias. El juez ordenó que todos los miembros del personal recibieran capacitación sobre sensibilización e impuso una multa destinada a financiar programas de educación comunitaria sobre racismo y diversidad. Aunque el fallo fue una victoria importante, fue solo el comienzo. Las discusiones comunitarias provocadas por el juicio cobraron impulso y dieron lugar a reuniones en el ayuntamiento donde los residentes podían compartir sus experiencias y aprender unos de otros. James, envalentonado por el cambio, comenzó a participar, compartiendo su historia e instando a sus compañeros a oponerse a la discriminación. Las semanas se convirtieron en meses y Willow Creek se transformó lentamente. La comunidad, que alguna vez estuvo dividida, comenzó a unirse, fomentando una cultura de respeto y comprensión. Los negocios locales exhibieron carteles de "Todos son bienvenidos", lo que creó una atmósfera más inclusiva. James prosperó en este nuevo entorno. Se hizo amigo de niños de todos los orígenes y aprendió a apreciar sus historias únicas. Cada interacción profundizó su comprensión de la empatía y la solidaridad, y se dio cuenta de que luchar contra el racismo significaba no solo reconocerlo, sino trabajar activamente para desmantelarlo. En el aniversario del juicio, la comunidad organizó un festival para celebrar la diversidad. La música llenó el aire, las risas resonaron y la gente se unió. Cuando el festival se acercaba a su fin, Robert se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Se paró al borde de la multitud, observando a las familias que se mezclaban, las vibrantes exhibiciones de arte y las risas compartidas que llenaban el aire. Era una vista que había anhelado, una señal tangible de que el cambio no solo era posible, sino que estaba sucediendo. James se acercó a él, con el rostro enrojecido por la emoción. «Papá,
¿Puedo recitar mi poema en el escenario? Quiero que todos escuchen mi historia. El corazón de Robert se llenó de orgullo. Por supuesto, hijo. Ve a mostrarles tu voz. James respiró profundamente y subió al escenario, agarrando el micrófono con ambas manos. La multitud se quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Su corazón se aceleró, pero sintió una oleada de determinación. Comenzó a recitar su poema, una pieza poderosa sobre la identidad, el coraje y la esperanza de un futuro libre de discriminación. Solía sentirme invisible, perdido en un mundo que me veía como menos, pero ahora estoy de pie, libre. Mi voz es mi fuerza, mi corazón es mi hogar. Con cada línea, el público se acercaba más, cautivado por sus palabras. Mientras volcaba sus emociones en la actuación, vio gestos de reconocimiento de personas de todos los orígenes. James terminó entre aplausos atronadores, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Cuando bajó del escenario, Robert lo envolvió en un abrazo, susurrando: «Fuiste increíble, James. Has crecido mucho». «Gracias, papá. Quiero seguir compartiendo nuestra historia», respondió James, radiante. En las semanas posteriores al festival, el impulso siguió creciendo. Los líderes comunitarios organizaron talleres sobre sensibilidad racial y diversidad, fomentando el diálogo abierto entre los residentes. James participó activamente, a menudo dirigiendo debates en su escuela, donde inspiró a otros a oponerse a los prejuicios. Robert también encontró un nuevo propósito. Colaboró con organizaciones locales para desarrollar programas destinados a educar a la comunidad sobre el racismo y la importancia de la inclusión. Sus esfuerzos comenzaron a atraer la atención de los pueblos vecinos, lo que desencadenó un movimiento más amplio en pro del cambio. A pesar del progreso, los desafíos persistían. De vez en cuando, surgían rumores de disenso por parte de quienes se resistían al cambio, pero la comunidad se mantuvo firme. Sabían que el progreso a menudo se enfrentaba a reacciones negativas, pero juntos estaban decididos a continuar la lucha. Pasaron los meses y una noche, cuando Robert y James regresaron a casa después de una reunión comunitaria, James preguntó: «Papá, ¿crees que alguna vez llegaremos a un punto en el que todos seamos verdaderamente iguales?» Robert reflexionó un momento antes de responder. «Creo que podemos, hijo. Se necesita tiempo, paciencia y esfuerzo. Pero cada conversación que tenemos, cada historia que compartimos, nos acerca un paso más». James asintió, entendiendo que el camino que tenían por delante requeriría resiliencia. Sin embargo, se sentía empoderado por el progreso que habían logrado y los vínculos que habían formado. A medida que se acercaba el invierno, la ciudad organizó un evento de Día de la Unidad para celebrar los logros y los esfuerzos continuos hacia la igualdad. El aire era fresco, y las familias se reunieron alrededor de una gran fogata en la plaza del pueblo, compartiendo historias, comida y música. Cuando fue el turno de James para hablar, se paró frente a la multitud, iluminado por el cálido resplandor del fuego. «Esta noche, celebramos no solo nuestras diferencias, sino la fuerza que encontramos en la unidad. Nos hemos unido para luchar contra el racismo, y creo que estamos marcando una diferencia». La multitud estalló en vítores y sus rostros se iluminaron de esperanza. A medida que avanzaba la noche, las historias compartidas forjaron conexiones más profundas entre los habitantes del pueblo, inspirando un compromiso renovado con su causa compartida. Los meses se convirtieron en años y las lecciones aprendidas en Willow Creek se extendieron. El pueblo, que alguna vez estuvo dividido, se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia, atrayendo a visitantes de lejos que buscaban aprender de su experiencia. Robert y James a menudo se encontraban compartiendo su historia, recordando a los demás que el cambio es posible, incluso frente a la adversidad. Un día, mientras estaban en la plaza del pueblo, viendo a niños de todos los orígenes jugando juntos, Robert se volvió hacia James. «Mira lo lejos que hemos llegado, hemos creado un lugar al que todos pertenecen». James sonrió y su corazón se llenó de orgullo. «Y todo comenzó con una sola voz, papá. Pero se necesitó de todos nosotros para que sucediera». Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y arrojaba un tono dorado sobre Willow Creek, permanecieron juntos, unidos en la esperanza y la determinación. Comprendieron que la lucha contra el racismo estaba en curso, pero su viaje compartido había forjado un camino hacia un futuro más brillante, uno en el que las cadenas del prejuicio y la discriminación seguirían rompiéndose,
permitiendo que todos caminaran libres.